existe esta expresión, donde aparece una LSS, que es una longitud característica. Esta longitud característica, el código modelo dice que tiene que ser el mínimo que SRM, que es la distancia media entre fisura, y el valor de la I, que representa esto, la altura total de la viga menos el eje neutro. Bien, ¿cómo se mide SRM, distancia entre fisura? El reglamento nos da una forma simplificada que tiene que ver, digamos, con tipo de barras que están adoptadas en las piezas, 0,8, 1,6, si tengo barras con adherencia mejorada o menos, o cuadralistas. Capa 2, que es 0,5 para flexión y 1 para tensión. Y Rho con R, que se calcula como la armadura traccionada dividido el área efectiva donde esta armadura está trabajando. Esta puede ser calculada, digamos como esta área por debajo del eje neutro, ¿no? Igual el reglamento la limita a un valor máximo que es 2,5 veces la distancia entre el baricentro desde la armadura traccionada y la fibra más abajo, más armada. Por 50 divido L sobre phi, es el largo de las fibras. Como le dije en la clase pasada, cada vez que hablo de largo de las fibras, a menos que no está especificado que hablo de largo de desarrollo, se entiende de largo en proyección, el largo nominal de la fibra. Mientras que phi es el diámetro de las fibras. O sea, ese valor representa el aspect ratio, el radio de... Bien, coeficiente parcial de seguridad, el gamma con F se adopta el mismo para el óptico 1,5. Por supuesto, para cálculo del estado límite de servicio se adopta el gamma con F igual a 1. Bien, como le dije la vez pasada, cada vez que tengo que utilizar un hormigón con fibra, tengo que sí o sí pasar por ensayos experimentales. Nosotros en esta clase nos referimos a CESO, a RILEM, ese es el documento técnico que nos indica cómo hacer ensayos. Esto, cómo sacar de esos ensayos esos parámetros que le dije antes, el FR1, el FR3, para utilizar en design, y el eurocódigo para hacer el cálculo en el espíritu del estado límite. Bien, esas son las vigas que vamos a analizar. Son vigas de 150 por 150 por 600 milímetros. La distancia entre los apoyos es de 500 milímetros. La altura donde se va a desarrollar la postura de 125 milímetros. La base de 150 milímetros. Bien, y haciendo esas pruebas, considerando un número X de ensayos, que sí que vamos a ver que más ensayos hago, menos me castiga el código en lo que es el cálculo de resistencia característica. Por lo tanto, realizo una prueba de este tipo, una triple embedding, una flexión sobre 3 puntos, saco una curva de este tipo, en términos de tensión por flexión, que calculo con esta relación, donde F es la fuerza que yo aplico, L es la distancia entre los apoyos, B es la base de la viga, HSP es la distancia, digamos, de acá, la distancia entre donde termina el notch, la entalla hasta donde se aplica la carga, que mide 125 milímetros. Y lo que mido es, por lo tanto, tensiones calculadas así versus crack mouth of displacement, o sea, la separación en la boca de esta hormigón. Acuérdense de que en la clase anterior para el código italiano se medía esto.
seto. Para el RILEM el CMOD. Quizás será lo mismo. Son cada reglamento cada uno más corto. Bien, esa por ejemplo, y acá tenemos por ejemplo una posible respuesta de un hormigón con fibras, y los puntos de interés son el correspondiente del CMOD 1 de 0,5 milímetros al cual corresponde el FR1. El FR1 es el que le mostraba en la ley constitutiva bilineal que vimos antes. En correspondencia del CMOD 2 de 1,5 aparece un FR2, que a la hora del diseño es la que me interesa. Ese sí es una tensión interesante, la FR3 en correspondencia del CMOD 3 igual a 2,5 milímetros. O sea, entro con 2,5 milímetros. El correspondiente FR3 es el que yo tomaré en ambos modelos, tanto para el modelo rígido utilizado directamente del FR3, puede ser este, FR3 dividido 3, mientras que el bilineal utiliza una FFTS calculada como 0,45 por FR1 y la FFT último, que es este valor, que ya, depende tanto de la FR3 que de la FR1. ¿No? Ese también depende de la FR1. Bien, por lo tanto, tengo un número X de ensayo, saco la FR1, saco la FR3, la norma indica de calcular también la FR2 y la FR4 en correspondencia de CMOD 2 y CMOD 4, sirve para hacer análisis con particulares del reglamento en sí, no a la hora de utilizarlos en diseño. Pero claro, yo realizo por ejemplo 6 ensayos o 10 ensayos y lo que yo puedo calcular son, por ejemplo, si realizo 10 ensayos, obtengo 10 FR1, 10 FR2, 10 FR3, 10 FR4. Esos valores hay que llevarlos a valores característicos para después entrar en los modelos rígidos o el lineal que vimos antes. Eso como se hace, del valor medio se pasa a características a través de esta expresión. O sea, como diferencia entre el valor medio menos una constante por la desviación estándar. La desviación estándar, todo el mundo sabe, se calcula así. En todo tipo de ensayos se calcula de esta forma. Y K es una constante que nos da el reglamento. Y fíjese que a medida que tengo más ensayos, me castiga menos, me reduce menos la resistencia característica frente a la media. ¿Cómo? Sí, esto es Eurocódigo, RILEM y para ACI. Sí. Todo lo que es ACI, todo lo que es Eurocódigo, toda la resistencia característica, todo se refiere a percentil del 5%, cosa que en el SI y el sucesor es 10%. Esta tabla, el KX corresponde al percentil 5%. O sea, no se podría usar para determinar valores característicos de resistencias para el ACI. O habría que recalcularlos. Tienen que usar los que se usan para 10%, eso lo encuentran en la región libre. Claro, seguramente van a castigar un poco menos que eso. Bien, última slide, acá le muestro, por ejemplo, tengo un hormigón con fibra tal, realicé 6 ensayos y esta norma me permite clasificarlo según lo obtenido por ensayo. Típicamente se le dan 2 labels, digamos, 2 etiquetas. La primera tiene que ver con qué valor tengo la FR1 característica, si es mayor que 1, mayor que 1,5, mayor que 2, mayor que 2,5, etc. en megapascal.
y la segunda, según el ratio entre la FR3 característica dividido la FR1 característica. De vuelta, acá el reglamento mira al valore a los FR3 y al FR1, que parecido a lo que hacía el código italiano. FR1, digamos, son las tensiones post-cracking residuales en correspondencia de esta abertura de fisura que es compatible con los estados libres de servicio. En la norma italiana, acuérdense que este valor era 0,6. En cambio, la FR3K se mide en correspondencia de 2,5 y la italiana la sigue en correspondencia de 3 milímetros, que es una abertura de fisura compatible con los estados libres. Entonces, para clasificar un hormigón con fibra según este reglamento, tenemos un primer label que tiene que ver de qué valor obtengamos de FR1K y el segundo del ratio entre FR3K y FR1K. El anterior daba, digamos, era un hormigón de tipo A, B, C, según si ese ratio se encontraba entre el 0,5, 0,8, 0,8, 0,1, 1,1, 1,4 mayor que 1,4. Ahora apareció una familia más, pero digamos, típicamente los que son tipo C tienen una respuesta de tipo crack, perfectamente plástico. Lo que están, el D y E tienen una respuesta crack hardening, digamos, crack con endurecimiento en la fase post-pico, y mientras que en A el B tiene una respuesta de tipo con ablandamiento después de la primera fisura. Por ejemplo, tenemos un hormigón con fibra de tipo 2B, significa que la FR1K es mayor que 2, por ejemplo, en este caso tenemos 2,2 megapascal, y que el radio de la FR3 característico dividido la FR1 característico se encuentra entre 0,7 y 0,9. En este caso medía 0,2. El reglamento da como para la norma italiana que decía que para que hormigones con fibras se puedan utilizar en cálculos estructurales que tenían que tener un índice de utilidad de concepto mayor que 0,5, también acá nos indica que para que sean considerados como hormigones estructurales tienen que tener una FR1K dividido la FLK mayor que 0,5. FLK sería la tensión en correspondencia de la primera fisura, y que FR3K dividido FR1K tiene que ser mayor que 0,5. Esa es la bibliografía, yo lo he terminado, ahora sí que digo.